bebida eh, alcohólica, obviamente, que le faltaba el sellito, ¿no? El timbre, un timbre que se le coloca a todas las bebidas introducidas legalmente en el país y que de alguna forma evidencian el pago de los impuestos de importación y muy especialmente del impuesto a los consumos específicos ICE. Esa pequeña observación que difícilmente está en los libros o en los procedimientos, constituye parte del criterio profesional que uno va teniendo a través no solamente de la experiencia y el conocimiento, sino también a través de estas cosas, digamos, un poco especiales que podamos ir viendo en nuestro andar continuo. Vamos a empezar hablando, como les dije, del criterio de auditoría. Dentro de la auditoría y específicamente dentro de la auditoría medioambiental, definimos al criterio de auditoría como un conjunto de políticas, procedimientos, forma específica para llevar a cabo una actividad o un proceso, o requisitos, necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria, utilizados como referencia. Procedimientos. ¿Qué son los procedimientos? Los procedimientos obviamente son lo que nosotros hacemos, lo que nosotros cumplimos para tener la evidencia suficiente para sustentar nuestra opinión profesional, en este caso, a través de un informe de auditor independiente. Se la define, estoy hablando de los procedimientos, como la forma específica para llevar a cabo una actividad o un proceso, pudiendo hacerse las siguientes aclaraciones. Los procedimientos pueden estar documentados o no. Cuando un procedimiento está documentado, se utiliza con frecuencia el término de procedimiento escrito o procedimiento documentado. El documento que contiene un procedimiento puede denominarse documento de procedimiento. Requisitos. Es la necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. Hacemos las siguientes puntualizaciones explicativas. Generalmente implícita significa que es habitual o una práctica común en la organización, sus clientes y otras partes interesadas que la necesidad o expectativa bajo consideración esté implícita. Pueden utilizarse calificativos para identificar un tipo específico de requisito. Por ejemplo, requisito de un producto, requisito de la gestión de calidad, requisito de un cliente, etc. Un requisito específico es aquel que se declara, por ejemplo, en un documento. Los requisitos pueden ser generados por las diferentes partes interesadas. Solamente para recordar, vamos a decir de que las partes interesadas son aquellas llamadas las internas y las externas. Las internas, como por ejemplo los gerentes, los usuarios internos, vale decir también empleados, los dueños de la empresa, el directorio, etcétera, etcétera. Esto en cuanto a estas partes interesadas de tipo interno. Las partes interesadas de tipo externo, también llamadas stakeholders, en ambos casos, internos y externos, ya se refieren a la oficina de impuestos, oficina gubernamental, a los proveedores, los bancos, la comunidad donde la empresa u organización tiene su asiento. Concepto de criterio. Son los estándares contra los cuales se compara la evidencia para obtener resultados de auditoría. Los criterios deben ser establecidos por el auditor durante la planificación y o el trabajo de campo sobre la base de su experiencia y conocimientos de la materia, mediante la identificación de parámetros específicos,
unidades de medida y o indicadores de diversa naturaleza, tanto cualitativos como cuantitativos. Parámetros o sensores en las auditorías ambientales. Al definir el concepto de auditoría, hemos dicho, perdón, que consiste principalmente en la confrontación de una situación real contra un determinado parámetro o norma. Siempre los auditores estamos comparando, ¿ya? Cómo deben ser las cosas y cómo son. Del resultado de estas dos situaciones nosotros podemos inferir de que están bien o que existen alguna observación. La definición del parámetro o sensor utiliza para efectuar la comparación. Será entonces un factor clave de cualquier auditoría. A nivel internacional, la realización de las auditorías financieras se basan en las normas conocidas como normas internacionales de auditoría, conocidas NIAS. En lo que respecta específicamente a la temática ambiental, la Federación Internacional de Contadores, IFAC, International Federation of Accounting, emitió una declaración relacionada con la actividad del auditor y del medio ambiente que está escrita en la NIA 1010 o 1010. Pero la historia no termina ahí. Dice, dicha norma se refiere fundamentalmente a cuestiones más relevantes en la auditoría de los estados financieros con respecto al medio ambiente, aspectos que deben ser tenidos en cuenta por el auditor para determinar la naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos de auditoría ambiental. Ejemplos de posibles impactos de las cuestiones ambientales en los estados financieros. Por otra parte, existe un conjunto de estándares internacionales para los sistemas de gestión ambiental, la ISO 14001, que también puede ser tomado como parámetro para la realización de las auditorías ambientales. Las normas vinculadas específicamente a la auditoría ambiental son la ISO 14010, que son las guías para la auditoría ambiental, principios generales de las mismas. La ISO 14011, que constituyen las guías para la auditoría ambiental, los procedimientos de auditoría de sistemas de gestión ambiental. Todo esto dentro del paraguas de lo que es la ISO 14001 de gestión ambiental. También nos menciona la ISO 14012, que habla de las guías para la auditoría ambiental, criterios de calificación para auditores ambientales para realizar las auditorías de sistema de control ambiental, que son los denominados auditores líderes. Los auditores líderes son aquellos auditores ambientales, o sea que tienen una formación o una experticia también en lo que es la auditoría ambiental, los sistemas de gestión, la ISO, tienen conocimientos medianamente, digo medianamente porque en realidad los especialistas son los auditores, los ingenieros ambientales, biólogos, etcétera, que tienen ya una capacidad más específica para poder determinar los daños ambientales y otros. Nosotros en realidad hacemos algo así como lo que hacemos cuando realizamos un revalúo técnico de activos fijos, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa cuando hacemos un revalúo técnico de activos fijos? Nosotros no somos arquitectos, ingenieros, mecánicos, ni carpinteros. Podemos tener algún conocimiento de todas estas ciencias, de estas profesiones, ¿ya? Pero no somos los especialistas, o sea, los peritos, ¿ya? Y en ese caso, por ejemplo, el auditor, el contador público lo que hace es certificar, ¿ya? Es dar fe a través de un informe de una determinada situación. En ese caso, del revalúo técnico de activos fijos. ¿Por qué? Porque el ingeniero me va a decir,
aquel edificio tiene una vida útil estimada en, digamos, 120 meses. Siempre se expresa en meses. 120 meses son 10 años. Y tiene un valor de mercado, así como está, qué sé yo, digamos, de 2 millones de dólares, digamos, ¿ya? O sea, en base al estudio de mercado que él tiene, comportamiento y otros aspectos catastrales que pudieran entrar, de los que nosotros no somos específicamente especialistas, pero sí nosotros podemos emitir lo que se llama el informe de auditor en lo referido al revalúo técnico de activos fijos. Determinación de metodologías, criterios y técnicas de la auditoría ambiental, en este caso enfocado al aspecto gubernamental. La norma de auditoría gubernamental 241, que está establecido en las normas de auditoría gubernamental, referente a la planificación, establece que la planificación de este tipo de examen gubernamental tiene que ser metodológica. Conforme a la norma precitada, se entiende por planificación metodológica al proceso de definición de objetivos y alcances específicos de la auditoría, seguido del diseño y o elección de las metodologías que se aplican y rediseñan en forma interactiva, hasta alcanzar resultados que permitan el logro de los mencionados objetivos. Además, cabe notar que este tipo de planificación es aplicable durante la etapa de planificación propiamente dicha, como en el trabajo de campo o en la etapa de acumulación de evidencia. Asimismo, la norma de referencia indica que como resultado del trabajo de planificación se debe contar con programas de trabajo que definen la naturaleza, extensión y oportunidad de los procedimientos a ser aplicados, es decir, de las metodologías antes mencionadas. Complementariamente, la norma de auditoría ambiental 244 relativa a la evidencia establece que ésta debe acumularse mediante un proceso supervisado, continuo e integrado de diseño y o metodologías, criterios, técnicas de evaluación. Además, esta última norma señala que las metodologías son conjuntos de procedimientos para acumular evidencia. Los criterios son estándares contra los que se compara la evidencia para obtener los resultados de auditoría y que las técnicas son procedimientos o métodos especializados de obtención y o verificación de la información, que tienen el propósito de comprobar aspectos específicos del objeto de auditoría. Cabe entonces afirmar que para emitir una opinión sobre el objeto de auditoría, se ejecutan procedimientos para acumular evidencia sobre estos, la misma que es comparado con los criterios para obtener los resultados de auditoría. Por su parte, las técnicas deben ser empleadas para obtener y o verificar información específica respecto del objeto de auditoría, es decir, que son complementarias a la metodología empleada. Si ustedes ven, todo este cúmulo teórico es muy similar a lo que se hace en la auditoría financiera, pero como les he dicho, tienen un enfoque ambiental. Vale decir de que están en función a la auditoría, al examen, a la revisión ambiental que nosotros vamos a hacer y que vamos a ir describiendo eh, ahora mismo, en unos minutos. Diseño y o elección de criterios de auditoría ambiental gubernamental. De acuerdo a lo establecido en la norma de auditoría ambiental 242, referente a la evidencia de auditoría ambiental, los criterios son estándares contra los cuales se compara la evidencia para obtener resultados de auditoría. Por su parte, recuérdese que la evidencia se obtiene mediante la aplicación de metodologías. El equipo de auditores evaluadores bajo la dirección del
supervisor evaluador debe diseñar y elegir los criterios de auditoría mediante la identificación de parámetros específicos, unidades de medida y o indicadores de diversa naturaleza, tanto cualitativos como cuantitativos. Además, deben respetar los siguientes aspectos: los requerimientos específicos de cada una de las metodologías, basarse en el ordenamiento jurídico administrativo y normativo delimitando en el alcance específico del examen, o sea, de la auditoría. Es decir, todo criterio debe fundamentarse en una norma legal vigente en el país. Cabe señalar que los indicadores en auditoría ambiental son aquellas propiedades o características específicas del medio ambiente o de la información examinada que posibilitan la interpretación objetiva de los resultados, de comparar las condiciones evidenciadas con respecto a los criterios seleccionados. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, aquella comparación tan sencilla de solicitar la licencia ambiental, la certificación de la licencia ambiental, el documento donde está escrito la licencia ambiental. Vamos a ver primero si está vigente, si está, bueno, tiene que necesariamente que estar emitido por autoridad competente, puede ser municipal, departamental a través de la gobernación o nacional a través del Ministerio de Medio Ambiente y Aguas. Los criterios diseñados y o elegidos deben ser explicados con detalles, de manera que queden claros y no sean posteriormente cuestionados. Finalmente, se debe señalar que conforme a la norma de auditoría ambiental 243, relativa a los controles ambientales, en un examen de desempeño ambiental puede ser útil obtener una comprensión de los controles ambientales y o de los controles de gestión ambiental que sean relevantes a los objetivos de este tipo de auditoría, a fin de reducir los riesgos de adoptar criterios e indicadores inapropiados, irrelevantes o incorrectos. Preguntas, comentarios, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Me escuchan? ¿Me ven bien? Sí, Lick, vamos bien. Muchísimas gracias. No se olviden, vayan tomando nota, alguna duda que puedan tener, no hay ningún problema, formulen sus preguntas. Eh, Este material que les estoy dictando ahora también les voy a hacer llegar para los compañeros que acaban de unirse, como siempre lo hago, en lo que voy a llamar notas de cátedra, el quinto cuerpo. Veamos un poquito lo que son los criterios de auditoría medioambiental. Continuemos. Durante la realización de las auditorías medioambientales, el establecimiento de criterios es fundamental para los auditores, en razón que se corre riesgos importantes si se usan criterios equivocados o que se consideran parciales o inapropiados o inaceptables. Por ello, los auditores deben tener cuidado de asegurarse que los criterios escogidos serán aceptados en general como relevantes, exhaustivos y comprensibles. Como verán, estas últimas características o propiedades de la auditoría ya son muy similares a lo que hacemos nosotros en nuestras auditorías financieras, pero visto dentro de la auditoría medioambiental. Es en ese sentido que los propósitos y las fuentes de los criterios están determinados por el tipo de auditoría que deben ejecutarse y por lo tanto por el objetivo general de la auditoría. Asimismo, en la medida que se hayan disponibles las fuentes autorizadas de criterios, estas deberán utilizarse de preferencia a las fuentes no autorizadas. Las fuentes de los criterios son de dos clases, como decíamos, autorizadas y no autorizadas. Veamos qué nos dicen los criterios de auditoría autorizados. Otorgan al auditor la certeza de la aceptabilidad de los criterios como la sólida base de una auditoría.
Las fuentes pueden incluir normas obligatorias emitidas por un organismo normativo autorizado. Ejemplo, la Contraloría General del Estado a través de las normas de auditoría gubernamental ambiental. Normas emitidas por algún otro organismo reconocido. Normas internacionales emitidas por un organismo reconocido. Por ejemplo, las normas internacionales de auditoría en el acápite 1010 que es referido a las normas de auditoría ambiental. Las no autorizadas aumentan el riesgo para un auditor, tanto de la aceptabilidad de los criterios como de la sólida base para una auditoría. Una fuente no autorizada puede ser toda fuente que el auditor considere apropiada para el propósito. Dichas fuentes pueden incluir orientación emitida por un organismo profesional relevante. Bibliografía académica, por ejemplo, cuando se maneja bibliografía académica, el auditor deberá tomar todos los pasos razonables para investigar todo el material disponible y verificar las referencias de sus autores. El mismo enfoque deberá aplicarse a los expertos externos, en tanto sea posible. El consejo de un panel de expertos es mejor que el consejo de una sola persona. Además, estos asesores deben estar libres de posibles conflictos de intereses, vale decir que sean independientes. Si bien se reconocen diferentes tipos de auditoría, estas no tienen por qué llevarse a cabo separadamente. Una auditoría de desempeño puede formar parte de una auditoría técnica, de una auditoría de gestión. El examen final de los criterios escogidos es que estos, al igual que todos los criterios de auditoría, sean objetivos antes que subjetivos. Por otra parte, las normas de auditoría gubernamental determinan que los criterios de auditoría son estándares, contra los cuales se compara la evidencia para obtener resultados de auditoría. Los criterios deben ser establecidos por el auditor gubernamental durante la planificación y/o el trabajo de campo sobre la base de su experiencia y conocimientos de la materia, mediante la identificación de parámetros específicos, unidades de medida y/o indicadores de diversa naturaleza, tanto cualitativos como cuantitativos. Hasta ahí preguntas, comentarios, ¿cómo vamos? A continuación se puntualizan como ejemplos algunos criterios. Exigencias legales para que sea cumplida la normativa vigente en la ejecución de su actividad medioambiental. Responsabilidades futuras por las deficiencias prácticas medioambientales actuales. Responsabilidades penales de los gestores empresariales por infracciones a la normativa. Aquí, por ejemplo, de acuerdo a nuestra legislación, el más directo responsable, el primer responsable indudablemente es eh, la persona que es el representante legal de la organización. Mayor gravedad en las sanciones impuestas, repercusiones comerciales en base a la preferencia de los consumidores de los productos compatibles con el medio ambiente. Tramitación para la obtención de licencias, permisos, subvenciones, ayudas o contratos con la administración. Sucede que hoy en día el tema ambiental está pasando a tomar un lugar muy importante en el mundo. ¿Por qué? No solamente por aquellas implicancias políticas que puede tener, sino esas implicancias globales que se está dando a través de lo que se llama el calentamiento global, el cambio climático, etcétera. ¿Ya? Como ustedes saben, el próximo mes, en noviembre, hay una cumbre mundial, ¿ya?
de los representantes, especialmente de los ministerios de medio ambiente de casi de todos los países del mundo en la ciudad de Glasgow, Escocia, en Inglaterra, perdón, en Gran Bretaña, ya, donde obviamente van a asistir nuestras autoridades, pero que principalmente se van a tratar estos temas ambientales, de sustentabilidad y otros, eh, para poder mitigar el cambio climático. Ya aquella jovencita sueca, Greta Thunberg, lo dijo en una reunión de jóvenes, de que en los últimos 30 años, prácticamente un poco más de una generación, ya, el mundo lo único que ha hecho en cuanto al tema ambiental ha sido bla, 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 y se salió de la reunión, ¿ya? Pero ese mensaje, indudablemente tan cortito, conlleva una profundidad gigantesca, porque en los hechos, la humanidad, los países desarrollados, etcétera, etcétera, han hecho poco o nada por el cambio climático o por la remediación de los temas ambientales. Tal es así, es de que en Sudamérica los incendios forestales estos últimos años, estos 2, 3 últimos años, se han llevado más de 20 millones de hectáreas incendiadas, tanto en Brasil, Bolivia, Paraguay, la misma Argentina, otros países amazónicos que, eh, bueno, vivieron estos incendios forestales, en algunos casos provocados por el hombre, ¿no? Y en otros casos, indudablemente, provocados por la naturaleza a través de las sequías, eh, caídas de rayos, etcétera, etcétera. Aspectos que entran, digamos, a una nebulosa, ¿cómo les diría? Una nebulosa de tipo misteriosa, ¿no? O sea, que no se puede determinar exactamente quiénes son, qué es lo que ha pasado. La realidad es de que se ha quemado más de 20 millones de hectáreas estos 3 últimos años, de lo estimado, de lo que prudentemente se ha podido estimar solamente en Sudamérica. También ha habido incendios en el África, en Australia, Oceanía, etcétera, en otros lugares. Me refiero a incendios forestales que, bueno, hay mucho que discutir al respecto, pero el hecho es de que esto nos está causando, incluso de acuerdo a la opinión de algunos biólogos, médicos, especialistas en la materia, que ellos indican que posiblemente haya sido una de las causas del desarrollo de COVID en el mundo, ¿no? O sea, la deforestación, los incendios, el manejo ambiental en el mundo. Esto entra en un paraguas, podríamos decir, de, como les he dicho, una nebulosa de misterio que más parece especulativa por ahí, pero que algún momento se lo determinará de forma científica. Preguntas, comentarios, queridos estudiantes, ¿cómo andamos hasta ahí? Todo claro, licenciado. Gracias, continuamos. Seguimiento efectivo de las políticas medioambientales de la empresa. Si la entidad ha llevado a cabo la actividad medioambiental de manera efectiva, eficiente y económica. Esas 3 palabritas nos hacen recuerdo mucho a lo que dice la ley SAFCO 1178, que de acuerdo con la política gubernamental aplicable tiene que verificarse. Mejoras tecnológicas que implican mayor rendimiento y aumento de la calidad, descubiertos por investigaciones a consecuencia de las auditorías ambientales, tecnologías limpias, producción limpia, productos verdes, etcétera. Proporciona una base de datos medioambientales útil para la planificación, gestión y toma de decisiones. Conceptos. Aquí vamos a ver las 3 Es desde un punto de vista conceptual.
¿Qué es eficiencia? Lograr la mejor utilización de los recursos materiales, humanos y financieros. La mejor utilización. ¿Qué es eficacia? Es el logro de los objetivos de la organización. ¿Qué es economía? Es adquirir bienes y servicios en condiciones de calidad y cantidad ajustadas a la necesidad y al menor costo. También vamos a ver lo que es la determinación de los objetivos de auditoría en función al tipo de auditoría ambiental a ejecutarse. Independientemente de cuáles sean los objetivos particulares de cada tipo, perdón, de auditoría ambiental, podríamos decir que entre las principales finalidades de la auditoría ambiental se enumeran las siguientes: verificar si la organización cumple con los requerimientos y normas legales existentes en materia ambiental, evaluar el comportamiento de las empresas en relación con el medio ambiente, establecer mecanismos para el cumplimiento de normas legales, investigar si las prácticas, políticas y procedimientos internos de gestión utilizadas son las aceptadas, brindar un servicio técnico de orientación para las empresas, establecer si el ente satisface los requerimientos de sus clientes y sus obligaciones contractuales, evaluar la efectividad de los sistemas de gestión y control ambiental implementados por el ente para administrar los riesgos organizacionales, determinar si la información ambiental brindada por las empresas es razonable. En un sentido más amplio, afirmamos que la auditoría ambiental tiene como meta presentar información objetiva, cuantificada, calificada, oportuna y en general respetando las cualidades básicas de toda información, del comportamiento de la organización con relación al medio ambiente. Existen razones legales, económicas, éticas que impulsan a las empresas u organizaciones a adoptar un sistema de gestión ambiental y obviamente de las auditorías del medio ambiente que vienen a hacer la evaluación de la gestión que pudieran haber realizado. Cuando hablamos de las auditorías, estas existen de muchos tipos. Me refiero a las auditorías ambientales. Cuando hablamos de auditoría ambiental ecológica y ambiental, principalmente nuestro objetivo va a ser la prevención de desperdicios y emisiones, el control y reducción de los efectos adversos sobre el medio ambiente. Cuando hablamos de una auditoría ambiental financiera, vamos a hablar principalmente de que el objetivo es la reducción de los costos de disposición de los residuos, el uso más rentable de las materias primas, la mejora en la posición competitiva. También pueden haber otros de acuerdo a lo que nosotros podamos ver. Requerimientos desde la sociedad, demandas de los consumidores, presiones políticas. Desde el punto de vista de la auditoría ambiental de la legislación y otras regulaciones, la habilidad para operar conforme a las legislaciones internacionales y regionales y aún de anticiparse a las mismas. También la habilidad para operar junto a las regulaciones. No se olviden que las regulaciones son normativas mucho más específicas y claras que hace el Estado a diferentes organizaciones. Un ejemplo puede ser las entidades de fiscalización y control social de hidrocarburos, de empresas, de entidades financieras, de entidades de distribución eléctrica o del sector energético, eléctrico, de aguas, etcétera, etcétera. Pero ¿qué tienen estos entes reguladores? Normalmente regulan lo que se llaman monopolios, no siempre en el sentido lato de la palabra monopolios, del concepto lato,
o sea, neto de monopolios, sino, por ejemplo, en el caso de la ASFI, de la regulación financiera en nuestro país, que es tan importante, ya, tan importante para el andamiaje económico de un país. Es por eso que las regulaciones en muchos casos tienden a ser sumamente rigurosas en su tratamiento. Responsabilidades, salud y seguridad de los trabajadores, daño ambiental relacionado con las implicancias de los procesos y productos. Responsabilidad de la corporación con implicancias de penalidades o clausuras, responsabilidad personal de los directores, imagen pública, opinión de los consumidores, comercio internacional, comercio intercompañías, opinión de los trabajadores. ¿Cuáles son los usuarios de la auditoría ambiental? Dentro de este concepto, se pueden señalar principalmente como usuarios de dicho nuevo concepto de actuación profesional a los gobiernos, organismos internacionales, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, etcétera, en sus programas de desarrollo institucional ambiental, empresarios y la comunidad en su conjunto. Datos y situaciones sujetas al control objetivo en una auditoría ambiental. Sistema de gestión ambiental, en inglés Environment Management System, por sus siglas EMS, por otras características sujetas a control, los estados financieros de las empresas, sectores de la economía, regiones, etc. Estados financieros nacionales, estadísticas preparadas por organismos estatales y privadas, con incidencia en temas tales como enfermedades de la población residente en el lugar donde se localizan los entes económicos, enfermedades profesionales de los trabajadores, mortalidad, número proporcional de personas enfermas y tiempos determinados, disminución de la producción agrícola por hectárea. Otra información adicional relacionada con la auditoría del medio ambiente, por ejemplo, el balance ecológico. 1. Bienes de uso utilizados para la protección del medio ambiente. 2. Flujos vinculados a la utilización de equipos, muebles, útiles para la protección del medio ambiente. 3. Flujos vinculados a la protección de la contabilidad verde, cuando un país expolia o agota su dotación de recursos naturales a través de sus actividades de producción de bienes y servicios convencionales. Los indicadores normales del Producto Interno Bruto, PIB, ofrecen una visión distorsionada de su bienestar económico. Para poder contabilizar las variaciones del capital natural, hay que asignar un valor a las cosas como la disponibilidad de tierras, bosques y depósitos minerales con valor agrícola o ecológico. Luego, en caso de que estos activos naturales se deterioren o agoten, se pueden restar las mediciones normales de la renta nacional, el valor de estos recursos para hallar el valor real o sostenible de la renta o riqueza. Solamente para recordar, diremos de que el Producto Interno Bruto no es nada más ni nada menos que la sumatoria de todos los bienes y servicios producidos en un país durante un determinado tiempo o una gestión. Eh, de ahí que, por ejemplo, en este indicador macroeconómico no estén presentes otros aspectos como los que describíamos hace un momento, como ser las tierras, bosques, depósitos minerales y otros con valor agrícola o ecológico. Llamada de atención para nosotros los bolivianos, que tenemos una incalculable riqueza ecológica, especialmente en nuestros parques nacionales, Amboró, Madidi, Tariquia, eh, Lajas. Tenemos muchísimo, pero mucho ojo que hoy en día, no solamente por el tema de deforestación, incendios, estos parques nacionales o áreas productivas están sujetas a daño, eh, sino que
por efecto de migraciones internas, estamos viendo de que están siendo objeto de, podríamos decir, algunas manipulaciones que dejan de ser áreas protegidas para convertirse en áreas productivas. No sé hasta qué punto productivas, pero bueno, ahí, por ejemplo, el gobierno nacional tendrá que tomar cartas en el asunto para que estas áreas protegidas sean realmente áreas protegidas. Otro ejemplo es el del TIBNIS, ¿no? Es un área protegida muy grande, pero que hoy en día está sujeto a no solamente a las migraciones, sino a actividades de incluso naturaleza un tanto delictiva. En fin, esto entra en otro saco, entra en otra esfera que es la gubernamental, ¿no? En las obligaciones gubernamentales dentro del cumplimiento de las funciones de servidores públicos. Bueno, pero en realidad a lo que quiero ir, queridos estudiantes, es de que nosotros como país tenemos grandes riquezas en lo ecológico, en lo natural, en lo medioambiental, pero esto no tiene que pasar de ser un discurso poético, sino tiene que pasar a ser un discurso real, proteger lo que se debe proteger, gestionar lo que se tiene que gestionar. Un ejemplo, Costa Rica. Costa Rica protege y no solamente protege, sino explota su riqueza ecológica de una manera bastante atractiva en términos numéricos. ¿Por qué? Porque ellos incentivan paseos ecológicos, turismo ecológico, etcétera, etcétera, donde para poder entrar a alguno de estos lugares uno tiene que cambiarse hasta de ropa, le ponen una ropa especial para no dañar el medio ambiente, los servicios, hoteles que existen allí son sumamente sostenibles, sustentables, ecológicos, y que de alguna forma los hacen atractivos. Pero lo principal, esta riqueza en términos monetarios equivale a mucho más que una mina de oro o los pozos petroleros. ¿Por qué? Porque son inagotables en el tiempo, siempre y cuando sean gestionados de forma positiva. Bueno, volvemos a lo que estábamos viendo del objetivo contable. Ahora vamos a ver un poquito más lo nuestro. Nosotros somos contadores públicos. En la determinación de objetivos de la auditoría en función al tipo de auditoría ambiental a ejecutarse, es importante asegurarse que las provisiones sean reconocidas y medidas en bases consistentes y que se brinde suficiente información a través de las notas a los estados financieros para permitir a los usuarios establecer el importe, momento de ocurrencia y naturaleza de las mismas. Esto también está plasmado dentro de lo que se llaman los pasivos ambientales. También las contingencias que sean reconocidas y medidas en bases consistentes y que se brinde suficiente información a través de las notas a los estados contables o financieros para permitir a los usuarios entender la naturaleza y el importe de las mismas, así como también la certidumbre relacionada con la salida futura de dinero provocado por estas contingencias que también están en el rubro de lo que les dije como pasivos ambientales. Preguntas, comentarios, ¿cómo vamos hasta ahí? Objetivos de auditoría. Adelante, adelante, ¿quién habla? Licenciado, una pregunta acerca Adelante, de... Stephanie.
Acerca del balance ecológico, licenciado, le entendí de que es como un estado financiero. ¿Dónde podríamos encontrar este balance ecológico? Bueno, hay una cuestión, estimada Stephanie, ya. O sea, nosotros cuando hacemos un balance de gestión, normalmente nos referimos a una organización o empresa. ¿Ya? Generalmente en los balances ecológicos entra el valor de bosques, de tierra o de algún otro activo ambiental, ¿ya? Pero como tú sabes, ninguna empresa detenta un bosque como propietario. Difícilmente detentaría un bosque. ¿Por qué? Primero, no sería de su propiedad. Sí, tú dirás una maderera tiene de su propiedad un bosque. Falso, lo que tiene es una concesión maderera. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que el bosque es propiedad del Estado. Sí, ellos lo explotan, lo trabajan, etcétera, etcétera, pero no llega a ser de su propiedad. ¿Ya? Es propiedad del Estado. Por lo tanto, es una, como su nombre lo dice, es una concesión, es un permiso de explotación. ¿Ya? En otros países se manejan los balances ecológicos, los balances verdes, que tienen que ver principalmente con esta actividad ecológica en cuanto al cuidado del medio ambiente, de estos activos naturales que tienen los bosques, la tierra, el agua, los acuíferos, etcétera, etcétera, y que constituyen valores. ¿Ya? Otros valores también, Stephanie, son las áreas protegidas, las áreas naturales, las reservas, eh, que en el caso nuestro es impresionante lo grande que es nuestro país y la cantidad de reservas naturales que tenemos. Otro tema es de que no lo aprovechemos, no lo gestionemos, que esté completamente descuidado, etcétera, etcétera. Sí, hay muchos responsables. Tal vez si yo le digo algo al señor ministro de Medio Ambiente y Agua, me va a decir, pero licenciado, no tengo los recursos humanos, materiales y financieros para poder hacer frente a esta situación. Y eso es verdad, porque no tiene los recursos humanos, necesitan ítem de profesionales ambientalistas y otros, guardabosques, calificados, capacitados para esa actividad, etcétera. Necesitan los recursos materiales, movilidades, lanchas, equipos, ¿cómo se llama? Pequeñas casas donde van a vivir. Tampoco los puedes dejar a los guardabosques en medio del, eh, qué sé yo, de una de una situación geográfica y olvidarse, ¿no? Obviamente ellos tienen que estar comunicados, tienen que recibir sus provisiones, alimentos, familia, etcétera, etcétera. O sea, se complica la situación incluso por el tamaño de país que tenemos, que si bien no somos muy grandes, ya, las distancias y el acceso a estos lugares son sumamente difíciles. ¿Ya? Eh, Confío en que en algún momento llegaremos a hacerlo. Ojo, será tarea de ustedes. Ustedes son los que lo van a ver mucho más de cerca. ¿Ya? Eh, pero a eso se llaman los activos ambientales. ¿Ya? O sea, el concepto de activo, desde el punto de vista contable, tú sabes que es el bien o derecho que tiene una empresa o una organización. Son propietarios de un bien o de un derecho. ¿Ya? Una cuenta por cobrar, un crédito fiscal es un derecho que tiene y constituye parte del activo. Algo, un bien que tengo, el dinero que está en bancos o en mi caja, eso será también parte de mi activo. Lo propio sucede con estos activos ambientales. ¿Ya? Difícilmente una empresa puede decir soy dueño de un río. En el caso boliviano es medio gracioso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nuestra legislación, etcétera, etcétera, está diseñada de esa forma, pero en otros países, en Australia, especialmente en Australia, Canadá, hay empresas que no solamente son poseedoras de bienes naturales, sino que ellos tienen la obligación de cuidarlas, de gestionarlas,
de preservarlas ecológicamente, etcétera, etcétera, y bueno, detentan esa propiedad. Ya mucho depende de la legislación. Eh, sí, podría ser, y ahí entra a jugar un papel importante el Estado, las actividades gubernamentales y también las actividades de control. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ha sacado la Contraloría General del Estado, yo diría un manual de procedimientos para auditoría ambiental gubernamental, ¿ya? Pero bueno, hay que llevarlo a cabo, hay que preguntarle a los municipios, a las gobernaciones, qué es lo que están haciendo al respecto. ¿Podrá hacer la Contraloría General del Estado una auditoría? Y bueno, al hacer la auditoría van a encontrar de que muchos de estos parques ecológicos, como se llaman, reservas naturales, áreas protegidas, están descuidadas. Entonces se harán las recomendaciones del caso. ¿Ya? La entidad les dirá, bueno, yo haré un plan de mitigación, haré un plan de contar con mayores recursos, etcétera, etcétera, en un tiempo prudente, 1, 2, 5 años, no sé cuánto tiempo pueden ser. Pero ojo, tenemos instancias. Un ejemplo es la Contraloría General del Estado. Que lo hagan, no lo hagan, otro tema. Que me digan que tienen la gente o no la tienen, es otro tema. Que en evidencia la Contraloría General del Estado adolece de una falta de personal grande. Claro, señor Contralor me puede decir, pero no tengo los recursos humanos, o sea, no puedo crear más ítems, no me da más ítems. Otro tema, pero que los necesitamos seguro. Ahí entrará un tema presupuestario, etcétera, etcétera, que en algún momento tiene que solucionarse. Más preguntas, comentarios. ¿Qué tal, Stephanie? Licenciado, entonces, ¿este balance ecológico puede estar plasmado así en un documento que los auditores puedan revisar? Generalmente van como un anexo, Stephanie, generalmente van como un anexo y no como los estados financieros principales. Y aquí tocas un punto muy sensitivo, estimada Stephanie, porque contadores de otras latitudes, de otros lugares, cuando ven el tema ambiental, cuando ven el tema de sustentabilidad, cuando ven el tema de los balances sociales que se llaman o balances verdes, llegan a la conclusión de que los estados financieros, como nosotros los conocemos, van a llegar a ser algo así como sus anexos, donde el informe ecológico, el balance social, va a ser el principal informe. Esto más o menos con una visión de unos 10 a 20 años posterior, ¿ya? Donde van a ser los balances sociales y ecológicos los principales. Tú dirás, ¿cómo nos vamos a mover con las cuentas? Indudablemente estos balances van a tener una conformación, como te diría, más cualitativa, más enfocado al tema ambiental, al tema de gestión ambiental, ¿ya? Donde los estados financieros, si bien van a tener un enfoque también ambientalista, con cuentas ambientales en activos, en pasivos ambientales, en cuentas de resultados ambiental, etcétera, ya van a constituir estos estados financieros sus anexos. Pero bueno, va a pasar un buen tiempito para que eso sea. Por el momento, los estados financieros, tal y como los conocemos, son las principales fuentes de información que tenemos. ¿Qué tal, Stephanie? ¿Se entiende ahora mejor? Sí, licenciado, muchas gracias. Ya está todo No, por entendido. favor. ¿Alguna otra pregunta, comentario? ¿Cómo vamos? Bueno, continuamos. Objetivos de la auditoría en función al tipo de auditoría ambiental a ejecutar. Los tipos de auditoría ambiental son
auditoría de la eficacia de los sistemas de gestión ambiental, auditoría de desempeño ambiental y auditoría de los resultados de gestión ambiental. La auditoría de la eficacia de los sistemas de gestión ambiental, si bien es un aspecto cualitativo, vale decir de calidad, determina la capacidad de los dichos sistemas, determinar la capacidad y efectividad de los controles asociados que aseguran la consecución de los fines de calidad ambiental y o de la protección y conservación ambiental. Asimismo, es posible determinar la eficacia de los procedimientos de prevención de la calidad ambiental, los procedimientos de monitoreo para identificar los problemas ambientales, incluyendo emergencias y desastres naturales, las decisiones y medidas adoptadas en respuesta a los resultados de la inspección y vigilancia ambiental llevadas a cabo por la autoridad ambiental competente. En nuestro caso, veíamos que las autoridades ambientales competentes pueden ser las municipales, las departamentales y las nacionales. Los controles ambientales que permiten cumplir con los objetivos de protección y conservación ambiental en el marco del desarrollo sostenible. Objetivos según las normas INTOSAI. INTOSAI es una institución internacional referida principalmente al control gubernamental, por lo que nos dice en una auditoría de rendimiento, el objetivo es determinar si la entidad ha llevado a cabo la actividad medioambiental de manera eficiente, efectiva y económica y de acuerdo con la política gubernamental aplicable y todos los demás factores concernientes a la ejecución de la actividad sobre las que la entidad tiene control. Estamos hablando específicamente de la Contraloría General del Estado y un poquito de refilón con lo que hace un momento acabo de comentarles en cuanto a las obligaciones que ellos tienen. En una auditoría de desempeño ambiental, el objetivo es el cumplimiento del ordenamiento jurídico, administrativo y otras normas legales aplicables y las normas ambientales, la ecoeficiencia de las actividades desarrolladas, el grado de variación de la calidad ambiental, ya sea por la disminución o el incremento de los impactos ambientales adversos o benéficos, el grado con que se mejora de manera continua la eficacia de los sistemas de gestión ambiental. En una auditoría de conformidad, los objetivos serán si la entidad ha ejecutado la actividad medioambiental en conformidad con todas las regulaciones aplicables a las leyes nacionales, políticas gubernamentales, normas vinculantes, contratos, directivos, políticas, etc. En cuanto a lo referido a la regulación internacional, los acuerdos, leyes, tratados y otras jurisdicciones convencionales de las Naciones Unidas que veíamos la clase anterior, etc. Auditoría de resultados de la gestión ambiental. Trata de evaluar la variación en el estado ambiental a fin de comprobar si dichos cambios corresponden a las especificaciones y objetivos preestablecidos de la gestión pública en materia de medio ambiente. Por otra parte, los resultados de la gestión ambiental son los cambios ocurridos entre un estado ambiental evaluado a una fecha determinada y otro de referencia evaluado en su fecha anterior. Si no fuera posible determinar el estado ambiental de referencia, se puede utilizar las normas ambientales de aceptación general u otros criterios técnicos adecuados. Auditoría de regularidad. Es la también llamada la auditoría de conformidad y la auditoría financiera. En este sentido, los objetivos de una auditoría financiera serán determinar si la entidad informante ha reconocido, valorado y divulgado apropiadamente los costos pasivos ambientales y activos. Se efectuará una estimación de costos e inversiones para adecuar la actividad a las exigencias legales y operativas que mejoren la competitividad de la producción.
el diseño del plan de inversiones con fines medioambientales y facilitar la financiación de las mismas, teniendo en cuenta el posible incremento en los costos de explotación y los ahorros potenciales derivados, o sea, la rentabilidad de las inversiones. Se estudia las ayudas a fondo perdido, subvenciones, créditos blandos, etcétera, que por parte de la administración se destinen a mejoras medioambientales relacionadas con las actividades de la entidad auditada. Preguntas, comentarios. Bueno, lo que hemos visto en realidad son una, un listado, una relación de trabajos, de tipos de auditoría en función a los objetivos y otros. Pero como ustedes habrán podido apreciar, eh, tiene muchísima similitud con la auditoría financiera que nosotros hacemos. Pero les vuelvo a reiterar, está mucho más enfocado al tema, ¿cómo les diría? Al tema ambiental. También vamos a hablar de lo que es la ejecución de la auditoría ambiental, donde estamos diciendo cómo llevaremos a cabo dicho examen y qué procedimientos vamos a emplear. Requerir información sobre la estructura legal de la empresa u organización, estatutos, contrato social, objeto de la actividad, integrantes, todo lo que va a estar dentro de lo que llamamos nosotros el legajo permanente de nuestros papeles de trabajo. De estructura organizativa, distribución de la planta, edificios, depósitos, almacenes, garajes, etc. Superficie del terreno, edificios, oficinas, fábricas, laboratorios, depósitos. Energía que se consume, potencia instalada en kilowatts, metros cúbicos de gas y otros, combustibles sólidos y líquidos que puedan ser utilizados. Planos, edificios, instalaciones eléctricas, de gas, de agua, ubicación de equipos y maquinarios, equipos utilizados, descripciones técnicas, descripción de procesos de producción, materiales e insumos utilizados, productos que elaboran, políticas de producción, envasado, almacenado, distribución, transporte, etc. Política de manipulación de desechos, equipos de medición, control, análisis, manuales de procedimientos, manuales de calidad, etc. Conocer toda la normativa nacional, departamental, municipal vigente en materia ambiental, conocer los acuerdos internacionales que pueden tener incidencia en la actividad que desarrolla la empresa auditada, comprender el concepto de desarrollo sostenible es fundamental. ¿Por qué? Porque este concepto va incluso más allá de lo que es la sustentabilidad del medio ambiente, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque es digamos, la parte práctica de cómo debemos hacer las cosas. El concepto del desarrollo sostenible es satisfacer las necesidades del presente sin afectar la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. Ubicación de la planta e impactos conocidos que se pueden provocar en el entorno, estudios sobre la evaluación de riesgos, seguros contratados para hacer frente a posibles daños o accidentes que afecten al medio ambiente. Detalle de las plantas de tratamientos de efluentes, emanaciones, residuos sólidos, etc. Organigrama, descripción de funciones y responsabilidades. Libros de inspecciones, libros de habilitación municipal y de órganos de control. Régimen de capacitación o entrenamiento de personal. Conocer las normas sobre calidad que serán exigidas para poder comercializar los productos, en especial en otros mercados. No nos olvidemos de que nosotros para poder entrar a la ISO 14001, previamente tiene que haberse aprobado y vencido lo que es
la ISO 9001, que es gestión de calidad. Tomar conocimiento de casos aplicables a la actividad bajo auditoría y las consecuencias que la inobservancia a normas o accidentes provocan en el medio ambiente. Reparación del daño ambiental, clientela nacional e internacional, normativa ambiental de los países con los que comercializamos, legislación ambiental y acuerdos internacionales sobre el tema. En cuanto a los procedimientos para la ejecución de una auditoría ambiental, vamos a verificar si la empresa se ajusta a las normas vigentes y da cumplimiento a las mismas en tiempo y en forma. Comprobar si sus procesos o productos están ajustados a las normas de calidad ISO 9001 e ISO 14001, o bien en qué gestión se encuentra realizando para adaptarse a las mismas, ya que algunas de ellas son de aplicación progresiva. Verificar que las obras de infraestructura, edilicias, expansión o utilización de plantas han efectuado los estudios de impacto ambiental, cuáles fueron sus resultados. Controlar si la empresa efectúa un análisis del destino y o tratamiento de los residuos sólidos, líquidos o gaseosas, y si los mismos están aprobados por la normativa legal vigente. Solicitar las habilitaciones dentro de las jurisdicciones donde operan y a nivel nacional cuando corresponda de la planta y procesos. Evaluar si se efectuaron estudios de costo-beneficio para la instalación de equipos de monitoreo sobre la emisión y o producción de residuos, o bien la contratación de servicios que realicen esa tarea, un outsourcing. Evaluar el costo-beneficio de instalar las plantas depuradoras, filtros especiales, hornos, incineradores y otros elementos que mitiguen el impacto sobre el medio ambiente. Realizar conjuntamente con técnicos de la empresa el efecto y costos que pueda producir la modificación de procesos productivos que permitan disminuir el impacto ambiental de los residuos que se producen, analizar el tratamiento de los mismos, reciclado, aprovechamiento de residuos, disposición final de los mismos, directa, hornos de tratamiento o contratación de servicios de terceros, también llamado outsourcing. Ejecución de una auditoría en la administración pública. Verificar si el organismo público se ajusta a las normas vigentes y da cumplimiento a las mismas en tiempo y en forma. Verificar que las obras de infraestructura, edilicias, expansión, instalación, plantas han efectuado los estudios de impacto ambiental y cuáles fueron sus resultados. Controlar si la organización pública, oficina de gobierno, efectúa un análisis del destino y o tratamiento de los residuos sólidos, líquidos o gaseosos, y si los mismos están aprobados mediante la normativa vigente de la autoridad competente. Evaluar si se efectuaron estudios de costo-beneficio para la instalación de equipos de monitoreo o control sobre la emisión y producción de residuos, o bien la contratación de alguna empresa que realice esta tarea. En la administración pública, el desarrollo de este concepto será de utilidad incalculable desde todo punto de vista, ya que no solo permitirá reducir el consumo de materias primas, agua y energía, sino también reducir la generación de residuos. Así, la observancia de las normas ambientales y de higiene reducirán los riesgos de enfermedad. Si se utilizan productos biodegradables o no que afecten al medio ambiente, si se aplica el reciclado de insumos para aprovechar y disminuir costos y evitar aumentar los residuos. Comprobar que no existan pérdidas de agua en las pilas y aparatos sanitarios de manera tal que disminuya el consumo, si los ambientes están aireados. Como toda auditoría tiene sus conclusiones, vamos a hablar un poquito de ellas. Las conclusiones en la auditoría ambiental son los resultados de dicha auditoría que proporciona el equipo auditor,
uno o más auditores con competencia para llevar a cabo una auditoría. Tras considerar los objetivos de la auditoría, todos los hallazgos de la auditoría son los resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría, como ser declaraciones de hechos o cualquier otra información que son pertinentes para los criterios de auditoría, que también son verificables como evidencias. Los hallazgos de auditoría pueden identificar conformidad o no conformidad, las observaciones, incumplimiento de un requisito, con los criterios de auditoría u oportunidades de mejora. También podemos definir a las conclusiones de auditoría como la consecuencia de la misma, o sea, del proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencia suficiente de auditoría y evaluadas objetivamente a fin de determinar hasta qué punto los criterios de auditoría se cumplen. Comunicación de resultados. El informe de auditoría ambiental debe ser escrito, conteniendo una descripción clara y precisa de los objetivos y alcances de la auditoría ambiental, especificando en el alcance de trabajo realizado bajo las normas de auditoría gubernamental en el caso, las metodologías, criterios y técnicas de evaluación utilizadas, especificado adicionalmente las normas asociadas a las mediciones y o evaluaciones realizadas y los resultados y conclusiones recomendadas. Los informes se confeccionarán en un número de 3, informe final interno, que contempla la evaluación de la situación del medio ambiente de la organización y o actividad y su adecuación a la normativa legal. 2. Informe final de síntesis, que incluye un resumen de los resultados de la auditoría que sirva de documento base para la toma de decisiones. Y 3. Informe final externo, que contenga las conclusiones de mayor relevancia externa y de mayor interés para los grupos externos vinculados de alguna manera a la empresa: consumidores, proveedores, clientes, bancos, oficina de impuestos, grupos de presión, etc. Aspectos mínimos para el informe de auditoría ambiental. Responsabilidad. Aunque el informe final no deberá ser un documento muy extenso, la mejor manera de prepararlo es dividiendo las diferentes partes entre los miembros del grupo auditor bajo la dirección de un director o supervisor. Uno de los miembros del equipo debe ser nombrado jefe redactor para asignar responsabilidades a cada miembro y para seguir el montaje de las distintas partes en un documento coherente. Debe asegurarse que todos los puntos del informe sean homogéneos en términos, contenidos, estilo y organización. Extensión. Se tendrá en cuenta que el informe lo leerán, entenderán y analizarán distintos estamentos del organigrama funcional de la empresa u organización. El informe para la alta dirección debe ser breve y conciso, incluyendo un diagnóstico a nivel de ideograma con muy pocas palabras, muy parecido a lo que se llama resumen ejecutivo. División. Cuando los puntos auditados son numerosos, el informe debe ser clasificado de una manera lo más lógica posible. La más operativa es la división por sectores en función de las auditorías medioambientales realizadas. También puede redactarse por áreas: producción, control de calidad, envasados, almacenamiento, etc., o teniendo en cuenta al destinatario interno, de síntesis, externo, etc. Contenido. Estará en función al tipo de auditoría ambiental a realizar y deberá contener, por ejemplo, la siguiente información: introducción, objetivos y motivos, alcance de la auditoría, método empleado, grado de cumplimiento de la política ambiental, grado de cumplimiento de la legislación vigente, emisiones, vertido y residuo, áreas de riesgo, aspectos de organización y administración, observaciones y recomendaciones. Preguntas, comentarios.
¿Cómo vamos hasta aquí? Ya Licenciado, entrando a una las... pregunta. Sí, sí, adelante. Licenciado, en caso de los procedimientos que se realizan en una auditoría ambiental, ¿son los mismos procedimientos que aplicamos en una auditoría financiera, de acuerdo, bueno, en este caso cambiando ya el objeto de la auditoría, o tal vez hay algún procedimiento especial que diferencia la auditoría ambiental? Sí, estimada Stephanie. Bueno, en realidad, si se dan cuenta ustedes la metodología que se emplea tanto en la parte de la planificación, organización, ejecución de la auditoría, recomendaciones, es muy similar a lo que hacemos en nuestra auditoría financiera. También lo que hacemos nosotros cuando hacemos una auditoría operativa. Pero todo esto, digamos, de que se junta ya para tener un enfoque más global, más integral de lo que es la auditoría ambiental. ¿Por qué? Porque todos estos procedimientos que nosotros desarrollamos y de los que somos expertos los contadores públicos están en función a la auditoría ambiental. ¿Se comprende? Eso es importante. Lo que les estoy viendo, lo que les estoy dando de forma teórica, me animaría a decir que es un listado, pero no es excluyente. ¿Ya? Vale decir que puede tener algunas modificaciones en cuanto a las necesidades que pudiéramos tener. Es un formato, yo diría, más de tipo general. Cuando vamos a una empresa empezamos a hacer el formato de forma más específica. ¿Qué tal, Stephanie? ¿Se comprende? Tenemos que ver Sí, licenciado. operativa, financiera, eh, como verás, de una forma muy integral, pero Estoy más bien, licenciado. enfocado a lo nuestro. Gracias, más enfocado a lo nuestro que es la auditoría ambiental. Por último, vamos a hablar un poquito de la metodología para desarrollar una observación en el informe. Los atributos que debe reunir una observación son muy parecidos a lo que se hace en auditoría interna. Condición, criterio, efecto y causa. ¿Qué es la condición? Es la observación propiamente dicha, surge como consecuencia de nuestra revisión y evaluación, es decir, por la aplicación de los procedimientos. Criterio es la regla o medida que utiliza el auditor para determinar si existe una observación. En síntesis, lo que debe ser el efecto. Mientras que la legitimidad de una observación puede triunfar o fracasar según el criterio, la atención que merece la observación depende en gran parte de su importancia, que se juzga por el efecto. ¿Qué efecto tiene? La causa. Se debe identificar y explicar las razones de por qué existe una desviación entre lo que es y lo que debe ser. Cuando conocemos por qué sucedió algo, la causa, podemos determinar fácilmente cómo prevenir su repetición. Y por último, las recomendaciones deben ser objetivas y realizables. Su implantación debe ser verificable. Bueno, muchos conceptos, como ustedes han podido ver, no son familiares a nosotros, los contadores públicos. Y a partir de todos esta metodología, procedimiento, experiencia en el campo que tenemos como contadores públicos, fácilmente vamos a poder desarrollar la auditoría ambiental que queremos llevar a cabo. Preguntas, comentarios, ¿cómo vamos hasta ahí, queridos estudiantes? Licenciado, una pregunta. En el transcurso de las clases, ¿vamos a poder ver un informe de Sí, específicamente de auditoría ambiental? sí, sí, seguro, seguro que sí. Esta es la parte, digamos, la parte de la receta, cómo se hace. Después vamos a ver la parte práctica y que yo estimo ya la próxima clase ya vamos a empezar a hacer más auditorías prácticas. Está bien, licenciado, gracias. Bueno, queridos estudiantes, ha sido un gusto que tengan una bonita mañana, un bonito día.
¿ya? Y nos estaríamos viendo la próxima semana a la misma hora por el mismo canal. Muchas gracias, buen día, buen día. Gracias, licenciado. Hasta luego. Gracias, licenciado.